Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Les agradecemos la presencia aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para informar acerca del estado que guarda el proceso de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, y también informar de las actividades que se realizaron en la Jornada Internacional de Solidaridad con el Sindicalismo Mexicano, convocada por la Industrial Global Union, la Alianza Trinacional de Solidaridad y otras organizaciones internacionales. En relación al conflicto, ustedes saben que tuvimos un encuentro con la Secretaría de Gobernación. Estamos esperando que ellos nos hagan entrega de la propuesta de reinserción laboral y productiva de los 16.599 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas que no cobramos nuestra liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Ellos nos informaron que en unos próximos días nos estarán haciendo entrega de esta propuesta al Sindicato Mexicano de Electricistas. En tanto eso ocurre, el sindicato mantiene su lucha civil y pacífica de resistencia y tiene un plan de acción que más adelante les vamos a informar. En relación a la Jornada Internacional Días de Acción con México, les queremos decir lo siguiente. Hubo actividades en 19 países, en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Italia, Polonia, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Argentina y Guatemala. De igual manera participaron en la Jornada Internacional que se celebró del 14 al 24 de febrero en todos estos países dos redes de trabajadores, una de Yardude, empresa brasileña líder en la producción de acero, y de la red de trabajadores de Tenariz, empresa metalúrgica dependiente del grupo argentino Techin, considerada como la segunda empresa más loable. En Australia, la Unión de Trabajadores de la Manufactura, que representa a 130.000 trabajadores, presentó cartas a la Embajada Mexicana reclamando la solución de una serie de demandas del sindicalismo democrático, entre otras, la reinstalación de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cese al hostigamiento y persecución del liderazgo del sindicato minero, la entrega de los cuerpos de las víctimas del crimen industrial de pasta de conchos, el reconocimiento a sindicatos que han solicitado su registro, entre otras. En Brasil también la Confederación Nacional de los Metalúrgicos, Central Única de Trabajadores, que representa a 800.000 trabajadores, protestó en el Consulado Mexicano de Sao Paulo. En Canadá hubo ahí mucha actividad convocada por la Alianza Trinacional de Solidaridad en ciudades como Montreal, Ottawa y Vancouver. Entre las organizaciones participantes en estas protestas está la Confederación Sindical Nacional, el Congreso Laboral Canadiense y los Steelworkers, que son los trabajadores acederos. En 14 de febrero, estas organizaciones visitaron a la Embajada de Ottawa, entregaron la declaración política de la Alianza Trinacional de Solidaridad, en donde prácticamente se menciona que los trabajadores mexicanos vivimos un estado de indefensión, que las instancias de impartición de justicia en nuestro país están confabuladas en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores y que la Suprema Corte de Justicia actuó de manera arbitraria en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando revocó el amparo que nos daba derecho al patrón sustituto otorgado por el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. También hubo actividades en Quebec y en Montreal. Ahí se planteó la justicia para las 65 familias de los mineros muertos en pasta de conchos, la reinstalación de los trabajadores del SME, cumplir con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido desacatadas por el gobierno de Felipe Calderón,
también se habló de poner fin a la contratación, más bien poner fin a la utilización de los denominados contratos de protección y derogar las leyes laborales promulgadas que violentan el artículo 123 constitucional. Se pidió también la reinstalación de sindicalistas ilegalmente despedidos, incluyendo los del ESME, PKC, Vidriera de Potosí, Grupo Modelo, Honda y Calzado Santa. Asimismo, se promocionó que se permitan las libres y justas elecciones sindicales en varias organizaciones. En Estados Unidos hubo actividad en 17 ciudades, entre otras Austin, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Houston, Indianápolis, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Portland, Raleigh, Seattle, Tucson y Washington. Aquí todas esas actividades, de igual manera, se visitaron los consulados de México en estas ciudades y se hizo entrega de la Declaración Política de la Transnacional y se hace un reclamo a las autoridades del gobierno mexicano con la finalidad de responder y dar solución a los conflictos obreros en México. De igual manera se hicieron este tipo de actividades en Finlandia, Holanda, Italia, Polonia, Perú, Reino Unido. Aquí en el Reino Unido, en Inglaterra, el Congreso Sindical del Reino Unido envió una carta a Enrique Peña Nieto por correo electrónico solicitando el cese a los ataques al sindicalismo democrático mexicano. Hubo actividad en Rusia, en Sudáfrica, Tailandia, Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Argentina, Guatemala, y en todos estos países el común denominador es la solidaridad con el sindicalismo democrático en México, la visibilización de los conflictos que no han sido resueltos en nuestro país, el reclamo al gobierno mexicano, al anterior y al actual, por esta política antilaboral que se viene ejerciendo en contra del sindicalismo mexicano. Con esto queremos decir que la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas no es una lucha aislada, es una lucha que tiene el respaldo internacional de importantes centrales obreras, como es la Industrial Global Union, que afilia a 50 millones de trabajadores en el mundo, en 144 países, y de otras organizaciones de mucha importancia a nivel de América del Norte. En Estados Unidos, el sindicato más importante, la AFL-CIO, también está dentro de estas jornadas, impulsando las demandas del sindicalismo democrático, y en Canadá, el Consejo Laboral Canadiense, que es la instancia o el referente que aglutina al conjunto de los sindicatos canadienses. Para nosotros, la jornada internacional ha sido exitosa, se ha visibilizado ante la opinión pública internacional y el sindicalismo del mundo que en México no se respetan los derechos laborales, que en México se están promulgando reformas a la legislación laboral contrarias a los propios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que en México hay una persecución en contra del sindicalismo democrático y que se ha utilizado al Estado y sus diferentes instancias en contra de los trabajadores, pasando por encima de sus derechos fundamentales. Nos parece que ha quedado claro en el conjunto del sindicalismo democrático a nivel internacional la verdadera situación de indefensión que tienen los trabajadores en nuestro país, que son sujetos a una política antilaboral como la que se ha descrito. Estas acciones este balance también de estas acciones se está promoviendo a nivel internacional. Esperamos también el balance de las propias organizaciones convocantes a esta jornada internacional y más adelante les daremos a conocer. Les hemos preparado para la prensa el boletín donde están todas las actividades, tienen algunas fotos. Les vamos a hacer entregar también de un CD por si quieren hacer uso de alguna fotografía de las que aquí tenemos para que ustedes tengan un pormenor de la actividad. Y en relación al plan de acción, nosotros, insisto, seguimos en la lucha civil y pacífica. El sindicato tiene planteadas algunas actividades que es importante darlo a conocer. Nosotros hemos pensado en realizar 4 caravanas hacia la Ciudad de México, partiendo de la ciudad de Pachuca, Puebla, Cuernavaca y Toluca,
en demanda de la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros vamos a informar en qué momento vamos a realizar estas caravanas. Las queremos hacer en forma confluyente con el magisterio democrático. Ahorita hay una situación que ustedes conocen y bueno, tenemos que nosotros que replantear la fecha de salidas de las caravanas, pero independientemente de todo, las caravanas impulsadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, esas van y probablemente salgan la próxima semana o la que sigue. Eso lo vamos a evaluar de acuerdo a los últimos acontecimientos y les daremos la información oportunamente. También vamos a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en alianza con los compañeros del Movimiento Urbano Popular. Vamos a realizar el lunes 11 de marzo una marcha meeting hacia la Secretaría de Gobernación en demanda de la solución al conflicto, marchando del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación a las 12 del día. Vamos a realizar el día 16 de marzo, que tradicionalmente nosotros concluíamos nuestro proceso de revisión contractual y salarial, una serie de mítines en los centros de trabajo de Comisión Federal de Electricidad, también en demanda de la solución al conflicto. Y estamos planteando una movilización el día 18 de marzo por el rescate a la nación, en defensa del patrimonio nacional, la educación pública, la seguridad social, la soberanía energética y alimentaria del país y en contra de la privatización de petróleos mexicanos. Esta convocatoria sería del Ángel de la Independencia al Zócalo, el lunes 18 de marzo a las 5 de la tarde. Y está con nosotros el compañero David Escobar Hernández. Él es representante de la Coordinación Nacional del Pacto por el Rescate a la Nación y la Unidad contra el Neoliberalismo, que también ellos están sumando al plan de acción del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo están reivindicando y quisiera dar el uso de la palabra para que informaran al respecto qué organizaciones están. Buenos días, compañeros de los medios de información. Cabía mencionarles que en marzo del 2012 se dio a conocer de manera pública la proclama ante la emergencia nacional. En ella participan más de 600 organizaciones civiles y sociales y por un sinnúmero de personalidades intelectuales, académicos, actores, empresarios, militares y personalidades de las iglesias progresistas del país. A partir de esta proclama ante la emergencia nacional se hizo un llamado al pueblo de México a unir fuerzas y a organizarse. Nosotros caracterizamos la situación en México como de emergencia nacional por las siguientes razones. Cotidianamente el Estado mexicano está perdiendo patrimonio público, está perdiendo capacidad de planificar su propio desarrollo y sobre todo está abandonando sus responsabilidades de carácter social. Cotidianamente se están perdiendo los derechos sociales de las mexicanas y los mexicanos, sea el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la seguridad patrimonial, familiar y comunitaria. Se están procesando despojos territoriales en infinidad de territorios de la nación. Hoy valdría la pena mencionar que al menos 54 millones de hectáreas del territorio nacional están siendo concesionadas a las mineras extranjeras, particularmente canadienses. También estamos viendo cómo los poderes fácticos de esta nación se están institucionalizando, empezando por el narcotráfico, los financieros, las cofradías clandestinas de la Iglesia Católica y una élite de generales del ejército mexicano que no tienen o que han perdido la noción de patria. Vemos que la seguridad nacional del país se ha subordinado de manera peligrosa a la visión de seguridad hemisférica de los Estados Unidos de Norteamérica y vemos con preocupación cómo está en curso la construcción de un Estado contrainsurgente. Estos elementos son los que caracterizan de emergencia nacional a la situación que vive el país. De cada ello estamos planteando una jornada de lucha a principios de marzo y que concluiría precisamente con la movilización del 18 de marzo, que es la conmemoración de la expropiación petrolera.
Nosotros planteamos que esta movilización tiene que ser por la defensa del problema energético, es decir, la defensa del petróleo, del gas natural, del gas de esquisto, la defensa de la electricidad y otros energéticos. También estamos planteando la defensa de la soberanía alimentaria, la defensa de los derechos que tienen los compañeros electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos planteando abordar el problema de las telecomunicaciones y estamos planteando la defensa de la educación pública. En términos generales, estas son parte de los ejes que vamos a estar desplegando a nivel nacional. El llamado es que todos nos sumemos al pacto por el rescate de la nación y la unidad nacional en contra del neoliberalismo. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, ahora abriremos una ronda de preguntas y respuestas y le vamos a dar el uso de la palabra a los compañeros de los medios que sí lo soliciten. ¿Podría mencionar algunas de las organizaciones que están inmersas en este pacto? Bueno, obviamente están los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, están figuras de las iglesias progresistas como Raúl Vera, se encuentra el dominico Miguel Concha Malo, tenemos intelectuales como Pablo González Casanova, Carlos Facio, Gilberto López y Rivas, tenemos organizaciones de militares retirados inactivos, y en fin, hay una infinidad de organizaciones políticas, sociales, campesinas, indígenas. Es muy amplio, hay sectores del magisterio democrático también participando en este programa y este pacto por el rescate de la nación. Hay artistas, desde luego, y ciudadanos en lo personal. Bien, ¿alguien más, compañeros? Quisiéramos conocer su opinión sobre la detención de Lester Gordillo. Bueno, para nosotros, a reserva de que tengamos una opinión, digamos ya estructurada como sindicato, podemos adelantar que para nosotros es un ajuste de cuentas dentro del propio sistema. Este tipo de liderazgos de sindicatos corporativos se crecieron, acumularon riqueza y poder al amparo y la protección de los gobiernos neoliberales a quienes sirvieron para hacer pasar sus reformas estructurales, la propia privatización de los servicios públicos y de otras políticas de contención salarial. Hoy tienen diferencias, ¿no?, en la implementación de particularmente la reforma educativa y bueno, pues operan en contra de esta maestra como para contener también su impulso cuestionador de la reforma. Para nosotros, la detención de Lester Gordillo no legitima las reformas que se están implantando, ¿no? No legitima la reforma educativa, no legitima las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Hay 3 millones de amparos en contra de esta reforma que violenta el artículo 123 constitucional y los propios convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, esta detención tampoco invalida la crítica ni proscribe la desobediencia civil y pacífica, porque si el mensaje es de que aquellos que se oponen a las reformas desde la crítica patriótica van a ser juzgados de la misma manera, pues eso no nos va a intimidar, ¿verdad? Nosotros estamos dentro del ejercicio de nuestras libertades democráticas. Las reformas no han sido consultadas con los actores sociales que deberían estar dentro de la discusión, como en el caso de la reforma laboral, pues los trabajadores no tuvimos oportunidad de opinar ni presentar propuestas. Lo mismo sucede en el caso de la reforma educativa. Entonces, esta detención pues pudo haberse dado en cualquier momento, porque había en contra de esta liderazga toda una serie de acusaciones que no van solo desde el punto de vista de las autoridades. El sindicalismo democrático y en particular la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación tiene años denunciando su enriquecimiento ilícito, tiene años denunciándola como una represora dentro de las propias filas del sindicato de maestros. Muy Humberto, pero también a raíz de esa detención han salido como pues algunos ya columnistas que hablan de que podrían ir ahora tras otros dirigentes.
Y en estos pues, mencionan también a los dirigentes del SME. ¿No hay un poco de temor porque se vaya a dar esta situación? Mira, nosotros somos un sindicato democrático e independiente. La guerra de exterminio en contra del SME y de otros sindicatos democráticos no comenzó ayer con la detención de Esther Portillo. Tenemos 3 años en esa guerra, hemos respondido, ¿no?, con la movilización desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, y nosotros no tenemos ningún temor. Que tengan temor aquellos que, sirviendo al sistema, ahora son cuestionados y están puestos en la picota. Nosotros continuaremos en nuestra línea independiente, democrática, como lo hemos hecho en los últimos años, y no tenemos ningún temor. Al contrario, para nosotros es importante que el sindicalismo conserve su autonomía, conserve su libertad sindical, y que el sindicalismo se acuerde en torno a esta nueva ofensiva. Porque no es solamente el problema del Esther, es una, como tú ya lo mencionas, la intención de generalizar una campaña de desprestigio en contra de los sindicatos en general y en particular en contra de algunos líderes o sindicatos que se oponen a las reformas estructurales. ¿Alguien más? Gracias. ¿Hasta cuándo van a esperar la respuesta de gobernación o cuándo no hay plazo? Pues vamos a ir el 11 de marzo a movilizarnos. Ellos hablaron de 1 a 2 semanas. Esperamos de que esta semana que comienza, más bien que ya vamos ahí avanzados, tengamos alguna noticia al respecto, ¿no? Ya tengamos calendarizada alguna cita con gobernación y obviamente la daremos a conocer a los medios de comunicación en qué fechas y en qué horario se daría. Ya. Bueno, si no hay más, les agradecemos mucho su presencia y ya les entregamos ahí la información. Muchas gracias. Gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.